Hermanos, un saludo cariñoso, como es nuestros estudios de Vida Nueva para el Mundo, del Instituto Teológico Internacional, grabando el capítulo 9 de Hebreos. Queridos hermanos, pues ya cercanos a la graduación, estamos terminando, gracias a Dios, con el favor del Señor, pues esta hermosísima epístola, ¿verdad? Esta obra inaudita, que pues bueno, como hemos comentado, se duda mucho que sea el apóstol Pablo, pero pues ya sea Pablo, Apolos o Lucas, pero eso es una obra inspirada por Dios, hermosísima. Pero con el capítulo 9, la excelencia de la obra del Señor, ¿verdad? Nos habla de un santuario mucho mejor que el anterior, el del cielo, que el que está en la tierra, el mobiliario del tabernáculo, que dice la epístola, es una ilustración y figura del perfecto, ¿no? Ahí en el capítulo 9, en el versículo 11, que dice: pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, no, lo hizo Dios, es decir, no de esta creación. Así es, pues con esta introducción vemos que en el versículo del 1 al 5 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas, pues lo leemos de aquí directamente, ¿verdad? Tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaba en el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y pues podríamos preguntarnos por qué el tabernáculo como ilustración y no el templo que después fue construido. Pues probablemente porque el tabernáculo era más fiel al modelo divino, por eso fue que usa la epístola, usa como ejemplo el tabernáculo y no el templo, ¿no? Y pues quizás el tabernáculo era más propio como el símbolo que es de la figura y cosas celestiales, ¿no? El verdadero tabernáculo que está en el cielo, hecho por Dios, no por manos humanas como el humano. Y bueno, el tabernáculo desde afuera pues vemos que no era muy atractivo y su belleza no era tan estética, tanto como pues espiritual, ¿no? Era más bien el atractivo espiritual, como vemos que se habla de Cristo en Isaías 53:2, que nos dice: no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos, ¿verdad? Pero sin embargo por interiormente el Señor Jesús, y tanto como también nos muestra el tabernáculo, que era bellísimo, ¿no? El mobiliario y las obras, las cortinas, era llamativo y hermoso, ¿verdad? Como lo fue el Señor, ¿no? Dice en 1 Pedro 2:7: para vosotros pues los que creéis en Él es precioso. Cuando vemos el interior de nuestro Señor Jesucristo, lo denota Gálatas: frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, templanza, mansedumbre. Pues vemos el carácter ilustrado en ello del Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, dice que el lugar santo, versículo 1 y 2, estaba el candelabro, la mesa y los panes de proposición. Todos estos objetos formaban el mobiliario, el tabernáculo. No era meramente decoración, sino tenían un propósito específico y un mensaje especial. Por ejemplo, el candelabro, que representaba a Cristo, nuestra luz, que pues alumbró por un poco de tiempo, pero su gloria y después su resurrección, iluminando a todo su pueblo, a nosotros, ¿verdad? Toda la gente que atraviesa por las tinieblas de este mundo, pues esta luz que es Jesús, pues es una figura de este candelabro, menora, o la menorá, ¿verdad? Vemos que también el tabernáculo no tenía ventanas, y en su interior pues no había luz natural, estaba alumbrado por el candelabro, que debía estar encendido continuamente. Así en nuestras vidas, pues la luz del Señor debe estar enseñándonos continuamente, porque pues en el hombre no hay luz suficiente para entender la revelación, la verdad del Señor.
Ahora, la construcción del candelabro no se usaba, no se usó madera, que es símbolo de la naturaleza humana, sino que era de oro macizo, pues era símbolo de Cristo, ¿no? Como dice el Salmo 36:9, en su luz veremos la luz. Y los panes de la proposición, que también representaban pues casi todos representan varias cosas, pero mayormente aquí a las 12 tribus, hablando de qué manera Cristo satisface la necesidad de todos nosotros, ¿verdad? Ahora del versículo 3 al 5 se hace una descripción también a donde se nos habla del arca del pacto con su contenido tan significativo, cubierto con oro, con querubines, con las alas extendidas, tapando el gilasmos, el propiciatorio. Y pues era el único lugar donde no se podía acercar el hombre más que una vez al año, en el día de la expiación, lo dice el Levítico, del sumo sacerdote. Sin embargo, pues llama la atención que se menciona también ahí el incensario de oro, y ya que en el altar de oro para ofrecer incienso, que era símbolo de la oración y de la intercesión, estaba en el lugar santo. Y bueno, ocurre en el día de la expiación que el incensario era llevado más allá del velo al lugar santísimo. Y ahí actuaba en un sentido, pues reemplazando al viejo, permitiendo que el sumo sacerdote se acercara al arca. Ahora encontramos en el arca el maná, que era la manera como el Señor alimentaba a su pueblo de una manera física y material, no representaba la provisión de Dios milagrosa, que los sustentó y suplió sus necesidades durante 40 años en el desierto. Estaba la vara de Aarón, dice que reverdeció, que traía la memoria, el aprecio de Dios por el sacerdocio fiel. En este caso, Moisés fue fiel en toda su casa, al sumo sacerdocio que ejerció Jesús y otros más. Pero pues ya después ya no se encuentra en el templo. Se supone que enseñan que fue robado por los filisteos cuando el arca estuvo en manos de ellos, pero no es muy seguro, ¿no? Pero bueno, lo importante era que por ejemplo, el propiciatorio con sus 2 querubines, con sus alas extendidas, cubriendo la tapa que estaba encima de las tablas de la ley, pues que ellos estuvieron quebrantando todo el tiempo. Pues vemos cómo la justicia de Dios era satisfecha con la sangre esparcida, ¿verdad? Y pues se cubrían solamente los pecados, no se perdonaba. Y bueno, el arca nos recuerda la presencia de Dios también en medio de su pueblo. Encontramos después el ministerio en el tabernáculo y el ritual que se estableció del versículo 6 al 10. Vemos 2 grandes ordenanzas que fundaban la vida nacional y espiritual de Israel: la Pascua, Éxodo 12, que le interpreta Pablo en 1 Corintios 5, y el día de la expiación, Levítico 16, interpretado aquí en Hebreos 9. Vemos el versículo 6 que dice: y así dispuestas están estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. En el ejercicio vemos de su ministerio, entraban al tabernáculo, aunque solo al lugar santo continuamente, en mañana y en la tarde entraban y salían, ¿no? Los sacerdotes, cumpliendo de esta manera los rituales ceremoniales, y solamente ellos lo podían hacer de la tribu de Aarón, ¿no? Que venía de Leví. Pero estaban limitados en gran parte porque no podían traspasar el velo interior, no podían entrar al lugar santísimo. Nadie tenía acceso a ellos, sino aquí nos dice el versículo 7, ¿verdad? Como en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Esto está tomado en Levítico 16, del 2 hasta el 34, el día de la expiación. Ahí se enseña muchas cosas acerca de esta ceremonia. Y este sumo sacerdote pues era el único hombre en el mundo que podía entrar una vez al año. No sin sangre, ¿no? Que era la sangre de un becerro como ofrenda, primero por su propio pecado, la de un macho cabrío por el pecado del pueblo. Y bueno, Dios dice el versículo 8, la primera parte nos da, pues nos muestra Pablo de qué manera el Espíritu Santo obraba, dando a entender, dice, dando al Espíritu Santo a entender con esto, ¿verdad? La extraordinaria enseñanza del Espíritu Santo, pues que no había sido
resultado de la imaginación humana, sino divina, y pues el escritor le atribuye al Espíritu Santo el significado espiritual de todos los detalles del tabernáculo. Por eso todo lo relacionado con él estaba dispuesto como, cuenta, como una parábola, un mensaje ilustrado, gráfico, como si se tratara, dice el autor, ¿no?, de un audio visual gigantesco, ¿no? Nos habla también el versículo 8, en la segunda parte, que el camino aún no había sido abierto. Dice que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Es el pecado que había hecho distancia entre Dios y el hombre, y el ser humano pues solo podía acercarse a Dios a través de un mediador, ¿no? En ese caso pues el sacerdote que cumplía esa función, ¿no? En nuestro caso es el sacerdote, sumo sacerdote de Jesús, que es mediador nuestro y Dios. Dice que en Timoteo que así fue, ¿no? Así que este acceso imperfecto pues habría de seguir mientras el tabernáculo más bien mientras el tabernáculo estuviese en pie y estuviese vigente. Pero una vez que el velo es rasgado en el sacrificio de Cristo en la cruz, se rasga el velo en dos, y esta obra completísima, perfecta del Señor en la cruz del Calvario, pues abre definitivamente el camino al Padre, ¿no? Nos dice el versículo 9 y 10, la primera parte, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según en el cual se presentan ofrendas y sacrificios que nunca pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia y al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. ¿Ya? Ofrendas y sacrificios, al igual que las diversiones que menciona, o lavamientos, ¿no?, solo tenían que ver con la impureza ritual o ceremonial. Era una ceremonia a donde pues con este ritual se purificaba lo impuro. No podía purificar la parte importante, la suciedad moral de la conciencia, ni limpiar los pecados, ¿verdad? Entonces pues esto solamente fue por el sacrificio final del Señor. Dice el versículo 10, la segunda parte, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y pues estas impuestas, ¿verdad?, por la ley, por el yugo que había sido impuesto, que condenaba al hombre, que esta palabra que se usa aquí griega pues sugiere algo doloroso y pesado. Y pues este tiempo de reformar las cosas, dicen algunos autores, que se refiere pues al tiempo, ¿verdad?, de la era cristiana. Y pues bueno, en ese momento lo que era inadecuado, imperfecto, pues vino a dar lugar a lo efectivo y perfecto con el Señor. Y ya en los versículos del 9 al 11 vemos cómo contamos ya con un sacrificio mejor, único y suficiente, pues estando presente Cristo, dice, ¿verdad? Dice que pues enseña esto, que después de los símbolos viene la realidad. Todo lo simbólico que tiene toda esta enseñanza, el Antiguo Testamento, viene, ¿verdad?, a completarse después del sacrificio de Cristo, y nos trae la revelación de la realidad, ¿no? Una cosa con la otra se unen y wow, trae toda la verdad revelada del Señor. Vemos el versículo 11 y 12, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, ¿no? Esta presencia de Cristo en todo esto pues cambió todo, que no vino al tabernáculo de Moisés, sino a uno hecho de manos, o sea, por el Señor, el Dios de los cielos, que fue el que hace el tabernáculo verdadero que está en los cielos. A este tabernáculo es al que entró el Señor Jesús, no al que hicieron allá abajo terrenalmente, que fue construido con materiales de este mundo. Y bueno, este es el santuario del cielo, con una luz y una vela o un candil celestial, ¿no?, que podríamos comparar, por ejemplo, el resplandor del sol al mediodía, ¿verdad?, pues contra una vela, la luz de una vela o de un candil, ¿no? Las diferentes luces que emiten uno y otro, pues así comparar la luz en Jesús con la luz que había
humanamente todo eso, ¿verdad?, en medio de las ceremonias judías. Muy bien, entonces en el momento de su ascensión, pues Cristo entra en la presencia de Dios, dice la carta, una vez y para siempre, habiendo completado a la perfección su obra por su propia sangre. Dice el versículo 12 que fue por su propia sangre, ¿no? Y si comparamos esto pues con el día de la expiación también, pues hay una vigencia en el día de la expiación que era solamente por un año. Cada año se tenía que repetir. Entonces la diferencia es muchísima, ¿no? La obra de expiación completada por Jesús estuvo, o sea, uno dice, no, pues qué diferencia tan enorme, tan grande. Así es que eterna redención, hermanos, o sea, la salvación no se pierde, hay tantas figuras y verdades que lo demuestran, ¿no? Y en contraste absoluto con la liberación meramente temporal de los sacrificios levíticos, pues el autor está comparando una y otra cosa para que veamos la superioridad de la obra perfecta del Señor. Dice el versículos 13 y 14, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, mediante el Espíritu eterno que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Sí? Y bueno, entonces aquí conviene recordar cómo las cenizas de las becerras, de las sacrificadas, las mezclaban con agua y las esparcían sobre el inmundo, y al tercer y séptimo día, y duraba poco, tenía la vigencia de esto, ¿no? Lo encontramos todo esto en Números 19, capítulos 17 al 19. Ahí se afirma que solo se requirieron 6 aplicaciones durante toda la historia del pueblo judío. Pero cuánto más, dice el autor, cuánto más poderosa era y es la sangre de Cristo, que realizó su sacrificio con el poder del Espíritu Santo en forma voluntaria, pues se ofreció a sí mismo sin mancha, no solo físicamente era el Cordero sin mancha, sino moral y espiritualmente, lo que no podía decirse de ningún ser humano, ¿no? Dice, cuánto más esto limpiará. El sacrificio de Cristo entonces cubre tanto el pasado como el presente, el porvenir, y su eficacia es absoluta y permanente. Y así dice Dios el nuevo pacto, y nunca más me acordaré de sus pecados. Pero además hay una aplicación práctica en esto. Como se nos indica claramente como una de las razones principales por las que hemos sido redimidos por la obra de Cristo era, dice ahí, para que sirváis al Dios vivo, ¿no? Nos dice 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y ya en el versículo 15 al 17 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Esta misma palabra griega, esta palabra griega para pacto, de ahí en los versículos 15 y 18, y testamento, los versículos 16 y 17, es la misma palabra griega, ¿no? Pero los traductores pues hicieron muy bien en señalar la diferencia en un momento dado. Aquí dice el versículo de 15, se nos indica cómo eran salvos los creyentes en el Antiguo Testamento por la fe, ¿verdad? Su fe era tomada en cuenta, que también los salvó pues en base a lo que Cristo habría de hacer. Nosotros, nuestra fe es tomada por lo que Cristo hizo, pero ellos por el sacrificio venidero, futuro que Cristo haría en la cruz. Así es que pues este obstáculo del pecado fue quitada, esta separación que había entre nosotros y Dios por la muerte de Cristo en la cruz. Y ahora pues la única condición, dice aquí, para su validez, la muerte del testador, o sea del Señor, que si no hubiera muerto, pues la gloriosa herencia que nos había dejado no podía ser nuestra, ¿no?
Y ahí dice cómo los principios, ya del 18 al 22, los principios de purificación bajo la ley exigían el derramamiento de sangre. ¿Sí? Según Levítico 17:11, ¿verdad? Dice, porque la vida de la carne y la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por las personas. Así que la acción pues de Moisés comprometía la vida del pueblo si dejaban de cumplir la ley, nos lo dice el versículo 19 y 20. Y bueno, ahora los objetos santos y el tabernáculo mismo dicen que eran ceremonialmente purificados cuando se esparcía la sangre de la expiación sobre ellos. Y después pues esta acción que fue pues después que el tabernáculo había sido ya levantado, dice casi todos emplean estas palabras, que había en ciertos casos de verdad limitados en que no se empleaba la sangre, como en el caso del dinero de rescate de Éxodo 30 del 11 al 16, y cuando se empleaba la harina fina en Levítico 5:11. Pero no hay excepción en cuanto a la remisión del pecado. El evangelio sin sangre no es evangelio. Hay evangelio sin sangre por obras, no son parte del evangelio bíblico, ¿sí? Vemos que en el versículo 22 nos dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Una exigencia divina que nos manifiesta por un lado la gravedad del pecado, y por el otro la necesidad de una víctima expiatoria para obtener perdón. Esta presentación del Señor que se hace del 23 hasta el 28, pues que satisface la justicia de Dios plenamente, todas sus exigencias, ¿verdad?, con respecto al pecado. Vemos cómo estos versículos encontramos tres presentaciones. Una presentación, el versículo 26, pasada en la cruz, para quitar del medio el pecado como esa barrera entre nosotros y Dios, ahora en el tiempo presente para interceder por nosotros ante Dios, versículo 24, ¿no? Y la porvenir para librarnos aún de la misma presencia del pecado, versículo 28. Así que los símbolos superados por las cosas celestiales fueron completas y totales, ¿no? El versículo 23 nos los comenta, y pues después de todo esto, esta obra en la cruz, esa influencia tan tremenda que tuvo en todas las esferas, tanto terrenales como celestiales. Encontramos el versículo 24 como el santuario del cielo superior, en el que entró Cristo para interceder por nosotros, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, ¿sí? Y bueno, encontramos que por eso alabamos a Dios, no por lo que el Señor ha hecho a nuestro favor en el pasado, sino también por lo que hizo en su ministerio actual y para nuestra vida eterna. Y el el sacrificio superior y único que nos relata el versículo 25 y 26, ¿no? Bastó este solo sacrificio para quitar de en medio el pecado, que no puede ser repetida porque ya fue perfecta, y de otro modo pues significaría que tendría que volver el Señor Jesús a morir repetidamente y llevar a cabo su misma ofrenda de Él mismo, ¿no? Pero dice la consumación de los siglos, que no es el fin de los tiempos, como lo traducen algunas versiones, sobre todo católicas, sino que nos dice que después que el viejo pacto había demostrado su fracaso concluyente y la impotencia del hombre para traer la justificación ante Dios, pues esto vino solamente a través del sacrificio del Señor. Dice el versículo 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. En Hechos 17, 30 al 31 repite esta misma verdad. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido el día en el cual juzgará al mundo
con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de entre los muertos. Así que por esto, ¿verdad? La muerte ya es el fin de todo. Para aquellos que mueren sin esta esperanza gloriosa, viva, inmarcesible, que trajo Dios a través de su Hijo Jesucristo, encontramos este juicio que viene, ¿verdad? Que no es para el creyente, desde luego, para el que muere en sus pecados, y para el inconverso, pues que tendrá que presentarse ante el juicio, el trono blanco de Apocalipsis 20, 11 al 15, cuando leemos ya el 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Una vez solamente fue total, ¿verdad? Y completo el sacrificio del Señor. Y este versículo también hace alusión a la segunda venida de Cristo, en su carácter especial, su efecto precioso para aquellos que le esperan. Dice, aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La culminación de toda esta obra, ¿verdad? Que esperamos al Señor, pues con un deseo todos de ser ya libres de esta contaminación de pecado y de todo lo que este mundo en tinieblas trae. Pues una descripción hermosa, hermanos, de lo que debe ser entonces una actitud de un verdadero creyente, así como la fue en la iglesia del primer siglo, que jamás olvidaron a esta esperanza. Por eso su saludo predilecto se conoce muy bien, que era la palabra Maranata, que quiere decir el Señor viene. Y así era su saludo, Maranata, así se saludaba Maranata, o se despedía el Maranata. Y con este saludo pues me despido de ustedes para vernos pronto en el capítulo 10. Síganse cuidando mucho. Un abrazo cariñoso. Maranata y bendiciones de Dios. Gracias, mis hermanos.